y empieza a amar esa criatura. Se le mete en el área de recompensa y se embaraza el hombre también. Así que empieza con vómitos y todo. Antes se creía que era cuestión de brujería. No, es algo químico y biológico en el organismo de la persona. Así que el ambiente para que nazca un niño es un ambiente fuerte. Agréguele a eso, la sociedad en que vivimos es una sociedad abortiva, asesina, criminal. En la India, en este momento, cuando nace una niña, se reúnen todas las familias y le dicen cuándo la va a matar. La niña es un látigo. La niña no debe nacer. Cuando Jesús iba a nacer, mandaron a matar todos los niños. Cuando un hijo de Dios va a nacer, no solamente la naturaleza, no solamente los vecinos, no, los demonios se preparan porque saben que cuando una persona como tú y yo, el Espíritu de Dios cae sobre ella, es porque está concibiendo, es porque está engendrando una persona, una criatura, y cuando ese niño nazca, se va a levantar para dividir los mares, se va a levantar para desafiar al diablo y va a ser un arma contra él. Así que esto es a nivel bioquímico, biológico, y lo otro es a nivel espiritual. Así que el niño cuando nace va a tener guerra. ¿Cómo fue concebido Eliseo? Creo que la película perfecta de cómo se inscribió el DNA en un hombre de Dios. Lo primero que sucede es el llamamiento. Diga conmigo, el llamamiento. Lo segundo que sucede, recibir, que se llama concepción. Lo primero es llamamiento, lo segundo recibir. Elías le dijo a Eliseo, ven. Eliseo se encontraba en Gilgal, aunque amaba a Dios, respetaba a Dios, todavía no había sido engendrado por él. Como María también era una mujer que respetaba a Dios, amaba a Dios, pero no había sido engendrada por Dios, no había sido concebida tampoco. Diga conmigo, segundo paso. Diga conmigo, concepción. Ahora primero llamamiento, luego concepción. Pero después viene la guerra que ese nuevo niño se va a enfrentar. Y esa guerra la tenemos aquí, escrita con detalles en Segunda de Reyes. ¿Por qué la Biblia nos habla y fueron a Gilgal, y fueron a Betel, y fueron a Jericó? ¿Por qué la Biblia no se queda con el detalle? Lo habla. ¿Sabe lo que significa la palabra Gilgal? Lo primero es que lo consiguió en Gilgal y tenía que salir de Gilgal. Gilgal significa la prueba. Es donde va a ser concebida la nueva criatura. Muchos de ustedes, cuando Dios los llama, nos encontrábamos en Gilgal, en el momento de ruptura, en el momento donde la mente se desafía, en el momento donde usted está pasando circunstancias y problemas y de repente alguien le dice, Cristo te ama, Dios tiene un plan para ti. Usted se encuentra en Gilgal, se encuentra en el momento revuelto, en el río revuelto, lleno de circunstancias, lleno de problemas. Se encontraba Eliseo arrastrando una yunta de bueyes, sudado, lleno de polvo la cara, embarrado, lleno de problemas. Se encontraba Eliseo y ahí vino la palabra de Dios. Así que no te dé temor si usted está pasando lo que está pasando. Dígale que está a su lado, ha sido bendecido, porque Dios te va a llamar a ti en Gilgal. Gilgal significa, y yo me apoderé de esto, en el idioma hebreo, significa lugar de disciplina, lugar de corrección. El significado es lugar donde se quita el oprobio y se comen espigas nuevas, donde se quita el oprobio. Así que si tú estás en Gilgal y Dios te va a engendrar, lo primero que va a hacer Dios en tu vida es sacarte de la corrección. Te metió en la corrección, te
te mantuvo en la disciplina por un tiempo, te mantuvo en las dificultades por un tiempo y pasaste problemas. Venías a la iglesia, pero te encontrabas con un gigante en la iglesia, un gigante en la casa, un gigante en la empresa, un gigante en el teléfono. Pero Dios vino el llamamiento ahí, en ese lugar de disciplina, de corrección. Y dice que en Gilgal precisamente fue donde los judíos, cuando pasaron, que venían de Egipto y pasaron a Israel, fue donde se acabó el maná. El maná es todo lo que Dios le da, donde lo mantienen a uno, es la lechita materna. Diga conmigo, leche materna. Así que el maná era la lechita materna, era el lugar donde todos eran cuidados, donde el bebé se cuidaba, era tiempo de prueba para él, había que cuidarlo. Pero ahora se le dice, porque viene la disciplina, no hay maná para ti y vas a comer de lo que siembres. Y no se le dio más maná al pueblo de Israel ahí. Ya esperaban que cayera y eran flojos. Al otro día se pusieron así. Oye, ¿no ha caído maná? No, pero ¿sabe lo que hay a su lado? Espigas nuevas y tostadas. Diga conmigo, espigas nuevas y tostadas. Diga, espigas nuevas. Y ahí empezaron ya a comer del fruto de la tierra. Allí llegó este hombre llamado... Oye, ¿cuántos están pasando por ese lugar de disciplina? Yo no sé cuántos están pasando por ese lugar de disciplina. Siento en el Espíritu que Dios a muchos los tiene en Gilgal en esta mañana. Muchos están pasando por la tía de la corrección. Y usted dice, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y si fuera gringo dijera, why me? Diga conmigo, no te preocupes, ya vas para Betel. Diga conmigo, voy para Betel. Oh my God. Betel. Betel para mí es lo más grande que hay. Le voy a contar una historia de Betel. Jacobo, cuando llegó a Betel, había salido con sus dos mujeres, sus hijos, y había cargado problemas, tenía rollos mentales, había dudas llenas de temores, había inseguridad en él, había problemas en Jacobo, y llegó allí a un lugar llamado Betel, y llegó la noche. ¿Y sabe lo que hizo Jacob? Puso una piedra y recostó su cabeza en una piedra. La piedra era una roca, y la roca es sinónimo de Cristo. La Biblia compara a Cristo como una roca, es decir, Jacob descansó su cabeza sobre la roca. Vamos a cambiar la palabra. Jacob descansó su cabeza sobre de Cristo, pero Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Quiere decir que Jacob descansó en las promesas de Dios, descansó en su palabra. ¿Qué le pasó a Jacob cuando llegó a Betel? Cuando Jacob llegó a Betel por vez primera, cuando el hombre recuesta su cabeza en la roca, cuando el hombre deja de estar pensando en que él con su astucia lo puede, él con su decoro lo puede, él con su influencia lo puede, sino que entonces el cansancio, la fatiga del día lo lleva a la oscuridad de la noche. Pero allí en la noche dice, yo no lo pude, ahora no me queda sino Dios. Voy a descansar en Dios, voy a descansar en la palabra, voy a descansar mis pensamientos, los voy a llevar a Él. Entonces cuando tú haces eso, vas a empezar a ver escaleras que vienen del cielo, escaleras que van de la tierra al cielo, que vienen del cielo a la tierra. Va a empezar ángeles que vienen con provisión para ti, mensajes que tú envías a Dios. Empieza a nacer un hombre en contacto con el Dios divino. Diga conmigo, necesito ir a Betel. Betel es el lugar donde Dios le dice a usted, escriba mi palabra en sus pensamientos. Betel es el lugar donde Dios le exige a usted y le exige a ese hombre nuevo. Necesita cambiar su mente, necesita meterte su palabra en sus neuronas, necesita que recueste su cabeza no en su orgullo, ni en su ira, ni en su prepotencia, ni en su megalomanía, ni en su sabiduría humana, ni en la gala, ni en la astucia, ni en la fama, ni en la altura, ni en la belleza, ni por
por los bíceps ni los tríceps, ni por la esbeltez de su cuerpo. Betel es un lugar donde Dios lo lleva a uno con cansancio. Lleva a los que han sido probados en Gilgal. Lleva a las personas que han pasado por la corrección, que han llegado al cansancio, y le dice: ven, quiero que recueste su cabeza en mis pensamientos. Quiero que recuestes tus pensamientos sobre mí. Ya, ¿estás cansado de pelear con tus manos? ¿Estás cansado de pelear con tus manos? ¿Estás cansado de hacerlo a tu manera? Oh, bienvenido a Betel. Dígale que está a su lado: bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Dígale que está a su lado: bienvenido a Betel. El lugar donde reposa sus pensamientos. ¿Y a dónde reposa sus pensamientos? No hay un descanso en sus pensamientos, sino en la palabra de Dios. Entonces allí Jacobo, cuando descansó en la roca, cuando descansó en la palabra, así que allí en el trabajo el diablo se te alborotó, en la empresa se te alborotó el diablo, allí en la clínica se te alborotó el diablo, y el día ha sido fatigoso. Viene la noche, hijo, y la noche va a llegar a Betel, y cuando llegue a Betel usted no podrá pelear más, entonces tendrá que acostarse, y cuando usted se acueste, entonces los pensamientos de Dios vendrán en su vida. Y cuando tú descanses en la palabra, cuando tú agarres esto que está aquí, yo no sé con quién estoy hablando hoy, pero cuando tú agarres esto que está aquí y por vez primera lo abra y empiece a leerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, y entonces descanse. Aquí ya no hay sabiduría humana, aquí no hay pensamiento humano, aquí no hay copia de apóstol o apostolito, aquí no hay copia humana, aquí no hay inscripciones humanas, aquí lo que hay es el DNA de Dios metiéndose en su cerebro. Aquí está la palabra, los pensamientos de Dios. Alabado sea Dios, dando instrucciones a tu vida. Y descansó en Betel. Mira por donde pasó el profeta. Diga conmigo: lugar de rompimiento. Ay, pero de Betel, ¿sabe para dónde salieron estos muchachos? Diga conmigo: piedra, roca, Cristo, palabra. La Biblia dice que el verbo fue chocar. Hay veces nosotros ponemos la palabra en fantasías humanas y nos venden fábulas de ministros y de líderes, de muchas cosas, y nos venden su grandeza, su vida, como ha crecido uno, o el otro como ha enflaquecido, el otro como ha sido así, y nos vamos por fábulas humanas. No descanse en fábulas ajenas, no lleve un evangelio prestado, no lleve una palabra ajena. Dios te dice hoy: recuesta sus pensamientos en la legítima y verdadera palabra de Dios, y no palabra de hombre, porque ella te hará ver visiones, ella te va a dar la sabiduría. Cuando tú descansas en la palabra, entonces vendrá el norte, entonces verá con claridad, se saldrá de la influencia y verá solamente a Dios. No habrá influencias en los costados, no habrá influencias atrás, no habrá influencias adelante. Su camino será bajo la influencia del poder de Dios. La Biblia dice: y Jacobo vio que una escalera iba al cielo, y venían ángeles y subían ángeles. Ese es Betel, el lugar donde se ve la unción de Dios. Ay, santo. Y luego dice que fueron a Jericó. No todo es color de rosa. Jericó, hay muchas historias en Jericó. Hay historia de egipcia que hablan de cuando ellos llegaron a Jericó, el pueblo hebreo. Hay una historia de un pueblo taíta que habla sobre lo que pasó con las murallas de Jericó. Hay gente que dice que las murallas se cayeron. Hay un argumento escrito por 22 arqueólogos que lo llevaron a Francia, donde demuestran que las murallas no se cayeron, se hundieron, porque ellos no pasaron por escombros, pasaron como por tierra seca. Las murallas se precipitaron a tierra, se hundieron. Sea como fuese lo que haya sido, ¿qué pasó en Jericó? En Jericó, cuando el pueblo de Israel vino, le dice que le dieran vueltas, pero que se quedaran callados. Diga conmigo: